Ayer el INEGI publicó los resultados de su encuesta sobre COVID-19 y el mercado laboral. Hemos platicado con Sofía Ramírez Aguilar al respecto de estas encuestas, al respecto de lo que ha publicado el INEGI en medio de la pandemia. ¿Cómo lo viste, Sof? Buenas noches. Pues muy interesante y también muy trágico, Alejandro. Lo hemos platicado tantas veces que ya no sé bien por dónde empezar. Mira, hoy recibimos 1.500 dosis de vacunas y eso siempre serán buenas noticias, pero también hay información cada vez más confiable de que la cepa de COVID-19 identificada en Reino Unido es muy contagiosa y si bien no es más letal, pues sí significa que habrá mayor saturación de servicios médicos, confinamientos más largos y por supuesto afectaciones a la economía local y global. Entonces, con pocos apoyos, la crisis va a ocasionar otro cierre masivo y la última vez, pues el 20% de las micro, pequeñas y medianas empresas en el país cerraron de manera definitiva. Y esto implica la salida de implicó en su momento la salida de casi 12 millones de personas del mercado laboral durante los peores meses del confinamiento. Esperamos que en esta vuelta no sea igual porque ya tenemos, digamos, un camino recorrido, ya aprendimos cómo tiene que hacerse y ahorita voy a ello en la ciudad. Y es que cualquier confinamiento tiene que ser siempre la última medida de un gobierno porque las afectaciones siempre son mayúsculas. Entonces es muy importante que tomemos esto en cuenta porque escuchábamos en el noticiero hace un ratito de algún ente político, algún señor político que decía que estaba confinándonos de manera preventiva. Yo creo que esa es una muy mala idea porque siempre las afectaciones en un país como México van a ser mayores que los beneficios, aunque por supuesto entiendo que el último bien de todos es siempre la vida y hay que cuidarla, pero tiene que ser el último recurso. Entonces, lo que vemos en la de COVID, pues no es simplemente, más bien, no es más que una fotografía de todo esto que estamos hablando. Estamos hablando de que somos un país que hemos invertido relativamente poco en apoyos, 1% del Producto Interno Bruto. La Ciudad de México en este segundo confinamiento está invirtiendo una cuarta parte de punto porcentual, es una proporción muy chiquita. Eso es buenas noticias en términos de sustentabilidad, pero quiere decir que hay margen de maniobra. Y entrando en materia, bueno, pues países como Turquía y Sudáfrica, por ejemplo, que tienen un nivel de desarrollo muy similar al de México, han invertido entre 10 y 14 veces más que México. Entonces, creo que es importante tenerlo en perspectiva. Y respecto a los datos que nos muestra la de COVID, bueno, pues es sumamente sintomático la cantidad de gente que ha perdido pues su trabajo, su ingreso. Y las medidas de la Ciudad de México, por ejemplo, cuando nos hablan de que el sector restaurantero recibirá, por ejemplo, los empleados 2.200 pesos, bueno, pues al final del día eso es menos que una canasta básica mensual. Es muy poquito y sin embargo, pues es algo, al menos para el principio, en este cierre de año, ¿no? En el tema de los créditos, como aprendimos de la COVID a principios de diciembre también, que se celebró el primer segmento, pues sabemos que entre los apoyos que más necesitan las empresas, que son finalmente las empleadoras, la mitad de los empleos en México se dan en las MIPYMES, pues tiene que ver con la necesidad de tener un alivio fiscal. Y es justamente ese alivio fiscal el que no estamos acabando de ver, pues aunque la ciudad disminuyó, digamos, el ingreso sobre la nómina local, realmente las transferencias directas que van a dar son muy chiquitas, son 10,000 pesos. Y con 10,000 pesos, la verdad es que los negocios pues poco van a poder arreglar. La otra cosa es que además van a empezar a darlos hasta dentro de 3 semanas y eso es muchísimo tiempo, sobre todo pensando que es el cierre de año, ¿no? Que ya están cerrados aparte ahorita. Bueno, pues así las cosas con los negocios, ojalá se puedan reponer, ojalá tomen en cuenta estos, ejemplos de otras partes del mundo, como bien lo señalas, cuánto porcentaje destinarles y los apoyos que se han dado, que no afecten, por supuesto, la economía nacional, pero que no afecten tampoco tanto a la economía de estas empresas, de estos pequeños empresarios y sobre todo al trabajador. Gracias, Sof.